Listo. Bueno, listo. Bueno, el ciclo for, vamos a empezar por el ciclo for. El ciclo for consta de un entero que inicializa, dice desde dónde va a partir el ciclo, desde dónde va a arrancar el ciclo, desde qué valor. Ahorita nos vamos a ver en un ejemplo muy práctico de inmediato. Y luego el ciclo for contiene un rango, ¿sí? Un rango es hasta dónde queremos llegar, cuál es la condición que tiene que cumplir el ciclo para que pueda seguir. O sea, el rango es qué tan grande quiero que sea, ¿sí? Hasta cuántas veces quiero que repita el ciclo. Entonces, ahorita en la práctica lo vamos a ver mejor. Y luego viene un incremento, ¿sí? Son los tres elementos del ciclo for. Un entero que me permite iniciar, un rango que me dice hasta dónde voy a llegar y el incremento es la forma en que va a crecer ese for. Entonces, por ejemplo, yo tengo for ini igual a 0. Inicializamos una variable por convención, se le llama y inicia en 0. Puede empezar por otro número, ya lo veremos, pero vamos a empezar así. El rango es hasta dónde quiero que el programador quiere que llegue, ¿sí? Por lo menos aquí, desde i igual a 0 hasta i menor que 10, ¿cuántos elementos hay? Hay 10 ciclos, porque empieza desde 0 y llega hasta el 10. Y luego viene un incremento que se llama, que se le denomina así, i más más, quiere decir que i va aumentando de uno en uno. Vamos a ver a qué se refiere todo esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero imprimir, vamos a escribir ciclo, bien escrito, claro, ciclo número, y vamos a ponerle la variable i. La variable i concatenada aquí en este console write line para que me indique el ciclo en el que estamos, ¿sí? ¿Cuántas veces va a imprimir este ciclo for esta expresión, ciclo número 10 veces, porque yo lo he determinado así, desde i igual a 0 hasta donde yo quiero que llegue, que es hasta antes de 10, ¿sí? Entonces va a imprimir 10 veces. Vamos a ver. ¿Sí? Miren que aquí, ciclo número 0, aquí i vale 0. Aquí luego entra otro ciclo, i va a valer 1, i va a valer 2, acá va a valer 3 y hasta así. En total, ¿cuántos ciclos he imprimido por pantalla? 10. ¿Sí? Ese número de ciclos lo he definido yo aquí, desde donde aparte hasta donde llego. ¿Sí? Por eso se le llama, esta es la variable que inicializa y esta es la variable, es la expresión que determina el rango, la cantidad de veces que va a iterar, ¿sí? Entonces, por lo menos, si yo digo, oye, pero da lo mismo poner desde i igual a 1 hasta i menor que 11, vamos a mirar, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver cuántas veces imprime. Alfonso, ¿Perdón? Alfonso, disculpa, los compañeros están preguntando si se está grabando la sesión. Sí, sí se está grabando, acabo de ponerla a grabar, sí, compañera, gracias. Sí. Entonces, fíjense que aquí el ciclo número 1, ¿sí? Aquí i empieza valiendo 1, ¿sí? Y llega hasta acá, hasta el ciclo 10. Fíjense que volví a imprimir un ciclo 10 veces, ¿sí? Cambiando acá desde donde inicia hasta el rango, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo. Otra forma de ponerlo, de expresar esto, es i igual a 0, puede ser 9 y menor igual a 9. También puede ser otra manera, ¿sí? De expresar esto. Vamos a ver. Mm, ok. Vamos a detener la ejecución anterior y vamos a darle. ¿Cuántas veces va a imprimir desde i igual a 0 hasta i menor o igual a 9? Pues vamos a mirar. Creo que debí cerrar acá y luego vamos a darle nuevamente a imprimir. Ok, desde 0 hasta 9, ¿sí?
O sea, ciclo 10 veces nuevamente, 10 ciclos nuevamente, ¿sí? Mira que de entrada yo como programador estoy definiendo el número de ciclos que yo quiero que se den, ¿sí? El número de ciclos que yo quiero que se ejecuten. Entonces, eso lo defino de esta manera. Entonces, ¿por qué generalmente se imprime desde cero? O sea, se imprime desde cero porque más adelante, si vemos que da lo mismo porque iniciamos desde cero, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que hay ciertas estructuras muy importantes como los arreglos que la posición empiezan desde cero. Entonces, los programadores por lo general acostumbran a poner iniciar desde cero, porque como ya lo vimos, da lo mismo incluso correr todo. Por ejemplo, yo corro dos números allá, dos números acá, y le doy imprimir, y tiene que imprimirme nuevamente 10 ciclos, ¿sí? Desde el 2 hasta el 11, solamente que corrí el valor de i, pero el número de ciclos fueron los mismos, ¿sí? Entonces, eh, aquí en esta parte yo defino hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, por lo menos, digamos que si yo no tengo, yo puedo hacer aquí lo siguiente. Eh, Digite el rango. Sí, se lo puedo pedir al usuario, ¿sí? Un rango. Entonces, yo capturo eso en una variable entera, ¿sí? Y le voy a dar que, ya saben que nos apoyamos en C Sharp, nos apoyamos del input parse para leer, para transformar lo leído. Más adelante vamos a mirar un poco más este parse, porque, bueno, puede haber errores en algunas ocasiones, sin embargo no nos vamos a ocupar de eso. Bueno, yo ahora aquí lo que quiero hacer es pedirle al usuario que me digite el rango, ¿sí? Y lo capturo. Y ese rango yo lo voy a poner acá. Entonces, por lo menos, vamos a imprimir esto, que a ejecutar. Entonces, yo como usuario, yo voy a definir el rango, ¿sí? Por lo menos pongo 2, ¿sí? Y me imprime desde cero hasta 2, ¿sí? Ok, yo puedo poner acá menor para especificar el rango, para que concuerden un poco más, porque van a empezar desde cero. Entonces yo le voy a decir, no sé, haga el ciclo, dos ciclos. Entonces, dos ciclos, ¿sí? Entonces, desde cero hasta menor que el rango, va a definir el número de veces que se va a hacer un ciclo por consola. Entonces, yo la pregunta que hago ahora es, ¿qué pasaría si yo aquí, aprovechando que el usuario está digitando el rango, yo le digito cero? El usuario le digita cero. ¿Qué creen ustedes que puede pasar aquí? Comparemos con esta expresión, ¿sí? ¿Qué pasaría si y el rango hasta donde tiene que llegar es el mismo donde empieza? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Se cae el programa por una excepción, por un error? ¿O qué pasa? ¿O imprime cero veces algo? ¿Qué pasa? Vamos a mirar. ¿Si se ve la consola bien allí o se está muy pequeña? Y se ve bien, me pasó. Dale, listo. Entonces, fíjense que yo aquí le estoy digitando un cero, que es el mismo valor en el que inicia la variable que me va a determinar el número de veces que va los ciclos, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué pasa. No pasó nada. Y no pasó nada porque sencillamente y tiene que cumplir esta condición. Esto es una condición, en realidad donde está el rango es una condición. Y tiene que ser menor al rango. ¿Sí? Si y no es menor al rango, entonces no pasa nada. No es que el programa se va a caer, simplemente el for evalúa si y cumple esa condición. Si no la cumple, salta al otro lado. Aquí no se salió de una porque tengo un console read line, quedo esperando a que digitara un enter, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener muy en cuenta cuando se está trabajando con un for,
este elemento del rango, ¿sí? Entonces, aquí yo lo he definido directamente, digite el rango, pero en otro programa, pues simplemente yo ese rango lo defino de otra manera, dependiendo de lo que esté trabajando, pero ese rango está aquí en esta expresión, siempre, siempre, siempre. Esta es la manera en que crece, de uno en uno. Ok, entonces yo de aquí podría hacer, por ejemplo, aprovechando que estamos eh, estudiando el, el if, else, if, sí, espera, vamos a hacerlo un poco más arriba, vamos a ver, ah, ok, if, vamos a hacer lo siguiente, if rango, ¿sí? Menor o igual a cero, ¿no? Si el rango es menor o igual a cero, entonces nosotros le vamos a decir al usuario, le vamos a decir, pues, digite rango correcto, o un mensaje que le haga decir error, ¿no? Eso es un error. Entonces, esto lo estoy haciendo para que se den cuenta que siempre, siempre que estamos trabajando con un for, eh, siempre hay que tener en cuenta muy, muy en cuenta el rango. O sea, es una de las cosas más importantes que se tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Else, entonces vamos a meter este for aquí. ¿Sí? Entonces, no sé si se vio claro este if else. El if evalúa si el rango es menor o igual a cero, o sea, si es cero o si es negativo, ¿cierto? Si el dato digitado por aquí es negativo o es cero, simplemente lo voy a evaluar y acá solamente voy a pasarle los valores que cumplen con esta condición, que permiten ejecutar ese ciclo for. Vamos a mirar a ver cómo se comporta esto. Digite el rango, entonces vamos a digitar un rango negativo, ¿sí? Error, digite rango correcto, o sea, yo aquí con el if else, yo estoy ya evitando que yo estoy evitando que sea el for el que evalúe ese valor, ¿sí? Porque el for va a evaluarlo. Yo solamente voy a pasarle con este if else, va a ser como un filtro donde yo lo voy a pasar elementos que son realmente que ejecuten el ciclo, ¿sí? Si no, pues yo le mando un mensaje de error al usuario. Esto es por lo general la combinación como más frecuente entre if else y el ciclo for, ¿sí? El ciclo for solamente le voy a pasar valores que sean mayores o iguales, perdón, mayores que i, ¿sí? Porque si es mayores o igual, menores o iguales a i, el rango, esta condición del rango no se va a cumplir y por lo tanto, como ya vimos, el for no se va a ejecutar. Entonces, esos son como los elementos más importantes dentro del for. Eso, digamos que sería todo con respecto al for por el momento, es la manera en que el for se comporta. Vamos a hacer una comparación ahorita entonces con, bueno, no ejecuté cuando sí digito un valor correcto. Entonces, por ejemplo, 0, error, digite rango correcto, ¿verdad? Vamos a ponerle un número correcto, 5, y ejecuta 5 ciclos, ¿sí? Entonces, lo importante es que ya uno como programador ya sabe que aquí está el rango y eso significa hasta dónde va a llegar el ciclo for. No sé si tienen una pregunta hasta el momento, porque nos vamos para el while, compañeros. No sé si tienen una pregunta o todo va bien hasta el momento. Todo bien. ¿Todo bien? Ok, listo. Entonces, de esa manera muy básica se comporta un for, ¿sí? El while, bueno, digamos que el while igual solamente evalúa una condición, ¿sí? Si esa condición se cumple, entonces acá abajo, ¿sí?
Vamos a digitar. Acá abajo, si se cumple esa condición, vienen unas instrucciones. ¿Sí? Vienen las instrucciones. Entonces el while evalúa la condición primero. Si la condición se cumple, entonces eh, se ejecutan las instrucciones. Pero a primera vista uno ve entre el while y el for que en el for uno ya determina, le está determinando un rango a los ciclos, ¿sí? O sea, ya uno le está diciendo, hombre, usted imprímame esto o ejecúteme esta acción tantas veces. De aquí, arranca desde aquí y termina acá. Eso es el ciclo for. El while es un tanto distinto, aunque el while puede imitar, como lo podemos ver ahorita, lo vamos a ver, puede imitar el comportamiento de un ciclo for también. Pero el while es un poquito diferente en ese sentido, porque evalúa la condición. Si la condición se da, bueno, se ejecutan. Si no, pues nada, no se ejecuta nada. ¿Sí? O sea, no se sabe con el while de entrada si la cosa va a empezar o no va a empezar. Hay que como darle las indicaciones al while. Entonces, permítame. Entonces, eso con respecto al ciclo for, vamos entonces, yo por lo menos voy a digitar while. Vamos a digitarle una expresión, esta condición de aquí. Ahorita hablamos de las condiciones, pero estas condiciones de aquí son tipo, la condición solo puede ser o verdadera o falsa, ¿sí? No sé si se acuerdan de las clases de proposiciones. Una proposición o una expresión booleana es lo que yo le puedo otorgar el valor de verdad o de falso, una de las dos nada más. Entonces, digamos, yo puedo definir un while donde se determine aquí que lo que está aquí adentro, la condición, es true, nada más, así, porque yo no quiero definir una condición, simplemente le digo, no, la condición va a ser true, aquí, nada más. Entonces, si la condición es true, le voy a decir, ejecute, ¿sí? Imprima línea, ¿sí? Eso es lo que va a evaluar el while. El while va a empezar aquí, va a ver si la condición es verdadera. Si es verdadera, en este caso es verdadero, va a hacer esta ejecución. Entonces vamos a ver qué hace esto. Miren, miren, miren cómo va bajando acá esto. O sea, lo que estamos creando en realidad es un ciclo infinito. Aquí se está imprima línea, o sea, se está ejecutando infinitamente. ¿Qué me está queriendo decir este comportamiento? Hombre, que el ciclo while necesita algo que le ponga un stop. ¿Sí? Siempre dentro de las instrucciones hay algo que tiene que detener ese while. ¿Sí? Hay un stop allí. Entonces, por lo menos, yo puedo definir una variable boolean, acá, de tipo boolean, eh, que dice parar es igual a verdad, ¿sí? Ok, y aquí ya no pongo Google, true, sino parar. Mientras parar, ¿sí? Yo aquí puedo poner parar igual true, ¿verdad? Mientras parar sea verdad, esta expresión, mientras parar sea verdad, yo lo puedo simplemente resumir así. Mientras parar sea verdad, ¿ya? Cuando no le dijiste, no lo pongas sino esto, mientras parar, quiere decir mientras parar igual true. Es decir, estas dos expresiones son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, mientras parar sea verdad, imprímame esta línea, ¿sí? Y acá le voy a decir parar igual false. ¿Cuántas veces creen que va a imprimir esta línea? Imprima la línea ahorita que yo le digo parar igual a false. ¿Sí? Él va a entrar por aquí y va a decir, mientras parar sea verdad, pero como parar acá arriba es verdad, entonces él entra al ciclo while. ¿Sí? Perdón, estaba un poquito pequeña la... ¿Sí? Él va a evaluar el while, va a decir, mientras parar sea verdad, pero como yo dije que parar acá arriba era true,
era verdad, entonces él entra, porque parar en ese momento es verdad. Y ejecuta las instrucciones, en este caso una sola instrucción que está aquí, console write line, imprima línea, y luego le dije yo que parar es falso, él hace esa instrucción también, le da a la variable parar el valor de falso y luego regresa, ¿sí? Mientras parar sea verdadero, aquí va a decir, ah, pero ya parar no es verdadero, entonces tiene que detenerse y ahí se para, ¿sí? Entonces vamos a mirar si es así. Vamos a mirar si es así. Debería imprimir una sola línea, imprima línea, ¿sí? Ya no es el ciclo infinito. O sea, ya no es el ciclo infinito porque yo estoy usando una variable que detenga aquí. La condición que utilizo aquí para el while, para que el while se detenga, yo la estoy trabajando dentro del mismo while, ¿sí? Por lo general, esa condición yo la voy a condicionar, valga la redundancia, dentro del mismo cuerpo del while, ¿sí? Porque si no hago eso, va a pasar lo que nos pasó al principio, ¿sí? Perdón, ahí borré todo. Va a pasar lo que pasó al principio. O sea, si yo no condiciono esta condición, valga la redundancia, el ciclo se vuelve infinito, ¿sí? Yo dentro del cuerpo del while tengo que condicionar, tengo que manejar esa condición, ¿sí? Porque si no se me vuelve un ciclo infinito y eso es un comportamiento indeseado. Entonces por eso yo la condición la estoy trabajando aquí dentro del ciclo while, ¿sí? Entonces, esa es una manera siempre de estar, digamos, trabajando con el while. La condición, yo la estoy trabajando dentro del ciclo while, dentro del cuerpo del while, dentro de estos dos corchetes, porque si no lo hago se me vuelve un loop infinito, ¿sí? Entonces, yo decía que el ciclo while se puede comportar como el ciclo for también, o sea, es muy versátil, la verdad. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Bueno, yo podría poner aquí ¿qué era lo que necesitamos en el ciclo for primero? Una variable que iniciara en cero, ¿verdad? I igual a cero, igual a cero. Después necesitábamos que esa variable darle un rango, ¿verdad? Entonces, por lo menos i menor que 10, este sería el rango, la condición que va a evaluar. Y acá yo podría poner i más, ¿sí? Y vamos a ver si se comporta igual que un ciclo for. Aquí me está imprimiendo 10 líneas, al parecer, ¿sí? 3, 6, 9, 10, ¿cierto? O sea, yo estoy transformando el while como si fuese un ciclo for. O sea, eso yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es que el ciclo while, bueno, es también algo bastante versátil. Entonces, la diferencia que vemos en un principio es que en el ciclo for yo estoy definiendo de entrada el número de ciclos que yo voy a hacer. O sea, yo defino el número de ciclos al principio. Mientras que en el ciclo while es un poco más flexible la cosa, ¿cierto? Entonces, si de entrada este ciclo while no se cumple esta condición, el ciclo while simplemente no se ejecuta nada dentro del cuerpo del ciclo while. ¿Ya? Por lo menos, si yo tengo acá i igual a 20, ¿sí? Aquí simplemente no se va a ejecutar nada. O sea, no va a imprimir nada, ¿sí? Porque no cumplió esta condición. I igual a 20, entonces dice, mientras i sea menor que 10, ejecute todas estas instrucciones que están dentro del cuerpo. Pero si no cumple eso, simplemente el while se salta el while y listo, no ejecuta nada. ¿Ya? Aquí está esperando el console readline nada más. Entonces, uno de los usos más frecuentes del while es para capturar precisamente respuestas incorrectas. Por lo menos, hagamos algo. Yo le voy a pedir, yo le voy a pedir al usuario que me digite un nombre y adivina el nombre. ¿Sí? Ok. El nombre va a estar almacenado
en un string que se llama nombre real y va a ser igual a Ana. ¿Sí? Ok, esta variable me dice así. Vamos a abrir un poco más de espacio acá. Yo le voy a decir, bueno, léame lo que digite el usuario. Entonces ya sabemos que eso es con console punto readline. Y lo que lea por consola, pues yo se lo voy a poner a una variable de tipo string llamado nombre. Listo. Entonces yo voy a decir, yo voy a decir, ok, eh, si mientras, nombre real sea diferente, no sé si conocen la expresión diferente aquí, ¿sí? Por lo general, el signo de admiración es como decir no, ¿sí? No, es como una negación. No igual, es decir, diferente. Diferente al nombre real, sea diferente al nombre que es el digitado, ¿verdad? Entonces, eh, imprima el nombre es incorrecto, ¿sí? Luego, yo podría poner aquí, vamos a ver, vamos a ejecutar esto acá adentro, a poner esto acá adentro. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Nombre, vamos a mirar acá, vamos a cambiar esta condición, vamos a ponerle un booleano, vamos a ponerle bool igual, perdón, bool, respuesta incorrecta igual a true, ¿sí? Mientras que la respuesta sea incorrecta, o sea, mientras la respuesta incorrecta sea verdadera, entonces, a ver, ahí da el nombre, ok, vamos a ponerle aquí una condición if, vamos a anidarlo con un if eh, nombre diferente a nombre real, le vamos a decir que imprima eh, lo que teníamos acá. El nombre es incorrecto, si no, usted ha adivinado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué otra instrucción tengo que ponerle aquí dentro del while? O sea, aquí yo le estoy diciendo al usuario, adivina el nombre. Ya sabemos que el nombre real es Ana, pero el usuario no lo va a saber. Entonces leemos lo que digite el usuario, lo almacenamos en nombre, lo comparamos aquí. Si nombre es diferente a nombre real, entonces el nombre es incorrecto. Si no, usted ha adivinado. ¿Hace falta algo o ya estamos completos así para el ciclo while? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hace falta algo o, Ok. perdón? Pro- Profes, yo tengo una pregunta. Sí, Para, para while hay que hacerlo para todas las preposiciones. Digamos, si son cuatro o cinco, igual hay no que hacerlo verdadero, ¿sí? Y el resto hay que configurarlo falso o solo la verdadera. ¿te refieres a la condición de acá arriba? Sí, señor. O sea, esta condición, el while se va a ejecutar siempre que esta condición sea correcta, sea verdad, ¿sí? En este momento, yo por definición puse respuesta incorrecta es igual a verdad. ¿Por qué lo puse así, verdad, aquí de entrada? Para que pueda ingresar aquí. Porque si yo lo dejo sin definición, ¿sí? Aquí
este while aquí me va a arrojar un error, porque es que ni siquiera he inicializado la variable, ¿sí? Entonces, es muy importante tu pregunta, porque aquí yo tengo que estar obligado a darle a esta condición, o sea, darle la posibilidad de que el while evalúe ya esta condición, ¿sí? Si yo no le pongo true acá arriba, entonces el while no va a saber cuál va a ser el valor de respuesta incorrecta, que es una variable, ¿sí? Entonces, digamos que no va a saber cómo calificar esta variable o esta condición. Entonces no va a saber si arrancar o no. Por eso aquí el entorno de desarrollo me pone error si yo quito esto. ¿Sí? Porque yo tengo que ya poder evaluar esto. Entonces lo dejo aquí, true. Y lo hago true para que pueda ingresar, por lo menos una vez, ingresar al while y ejecutar las instrucciones del while. ¿Ya? Esta condición siempre tiene que ser verdadera para que el while se ejecute. Siempre tiene que ser verdadera, la condición que esté aquí. Esto puede ser una variable, puede ser, así como lo hice ahorita imitando el ciclo for, una expresión simplemente i menor que cero, ¿sí? Entonces, el asunto es que tiene que ser una expresión que el while pueda considerar o verdadera o falsa, ¿sí? Esa es la característica de las condiciones. Entonces, eh, yo preguntaba si esto es suficiente, esto está bien elaborado aquí. Yo aquí defino el nombre real, es Ana, y luego acá entra el ciclo for y dice, adivina el nombre. Entonces yo le voy a digitar un nombre y él va a evaluar dentro estas instrucciones. Este if else está dentro del while, ¿sí se dan cuenta? Porque estas son las llaves del while. Entonces aquí vamos a evaluar si nombre es igual, si nombre es diferente a nombre real, el nombre es incorrecto. Si no, usted ha adivinado. Pregunto, ¿eso es suficiente para ese diseño del while, para que ese while esté bien diseñado? ¿O hace falta algo? Lo que pasa es que ahí quedaría, pero como un ciclo for, ahí cerraría el ciclo. Necesitaríamos que se convierta en repetitivo hasta que el nombre sea el correcto, ¿no? Ok, correcto. Bien, ¿alguna otra opinión? Pues yo imagino que de no ser verdadero, pues el resto arrojará falso, ¿sí? Si el nombre es verdadero, se ejecuta esto, usted ha adivinado, ¿sí? O Si no, sea, se ejecuta esto y se termina el while, ¿cierto? si lo escribió correcto, Correcto. pues dirá hasta adivinado y pues todo arrojará error. Sí, listo, ok. Vamos a ponerle aquí nombre error, el nombre es incorrecto. Listo, vamos a mirar qué hace falta. Yo digo que hace falta algo, estuvimos hablándolo hace un momento. Mm, Yo digo que hace falta algo. Ah, ya sé, agregar el string y colocar el verdadero. El string, perdón. Sí, pues el nombre verdadero que en este caso sería Ana. Ah, es decir, cambiar, o sea, cambiar. No, porque ya le coloco aquí, ya lo he adivinado si es verdadero. Ahí lo que faltaría un read key para que el programa no se cierre y quede uno loco. El compañero ha dado una pista muy importante. Creo que mencionó algo, un break, ¿no? Ok. Aquí no, pues con los compañeros no hemos tocado el asunto del break, pero dijimos que dentro del ciclo while tiene que haber un elemento importante, ¿sí? Dentro del ciclo while, no, dentro del cuerpo del while. ¿Qué es esto? Tiene que haber algo que evite lo siguiente. Vamos a Algo que mirar. rompa el ciclo. Exactamente. Vamos a mirar. Adivina el nombre. Entonces yo le pongo Pedro. Es definir cuándo se termina la ejecución, o sea, cuándo se rompe el ciclo. Exactamente. Adivino el nombre. Entonces yo pongo Ana. ¿Sí? Puse Ana. Un momento. Ana no era el nombre. O sea, ¿y por qué me está siguiendo? Adivina el nombre. Otra vez. Debería estar diciéndome, No bueno, cerró el ciclo, correcto. exactamente. Porque no Entonces, cerró el ciclo. eso es súper importante. Fíjate que aquí aparentemente hemos diseñado un while perfecto, todo bien, todo chévere, pero yo no he trabajado dentro del ciclo while, yo no he roto el ciclo while, o sea, yo no estoy trabajándole la condición de fin al ciclo while. La condición del while para como un fin es lo que habíamos dicho en el ejemplo anterior,
que era parar, digamos, la variable booleana parar, ¿cierto? Entonces, aquí, si ya adivinó otra instrucción, o sea, si entramos al else y la persona adivinó, usted ha adivinado, entonces aquí, además de eso, tiene que haber la condición de fin, o sea, respuesta incorrecta tiene que ser igual a false, ¿sí? En este caso, porque esto, mientras respuesta correcta sea verdad, el ciclo no va a parar. Entonces, cuando ya adivine el nombre, yo le tengo que decir que respuesta incorrecta es falsa para que rompa el ciclo, ¿sí? Fíjense que esta es una constante dentro del ciclo while. O sea, esto lo habíamos dicho hace poco. Esta instrucción de romper el ciclo es súper, súper importante tenerla muy en cuenta, porque si no se te va a crear un ciclo infinito, así como nos había pasado al principio. Entonces, vamos a digitar esto. Adivina el nombre, entonces yo pongo Pedro, bien escrito. Adivina el nombre, Sara. Adivina el nombre, entonces yo pongo Ana. Usted ha adivinado, ¿sí? Y simplemente el ciclo se acaba. O sea, la condición de romper el ciclo, esto hace la diferencia, ¿sí? Entonces, por esto es que el while siempre, y por eso he utilizado digamos, la variable booleana, le he puesto este nombre, respuesta incorrecta, porque es que uno de los usos más frecuentes del while es para filtrar respuestas, o sea, hasta que una respuesta no sea correcta, eso es uno de las aplicaciones, no estoy diciendo que sea la única, pero una de las más frecuentes aplicaciones que tiene el while es hasta que la respuesta no sea correcta, entonces nosotros no vamos a dejar que el programa siga. El programa se va a detener hasta que el usuario digite una opción correcta, hasta que digite. Imagínense que acá hubiera un menú, ¿sí? Un menú, y el menú tiene las opciones, perdón. El menú tiene las opciones 1, 2, 3, 4, 5. Pero el usuario está ingresando por consola el 8. ¿Sí? Esa es una respuesta incorrecta. Entonces yo puedo jugar en este while, podría jugar con este while para decirle, hombre, digite una respuesta correcta o una opción correcta, ¿sí? Y aquí me podría imaginar infinidad digamos, de ejemplos donde el while va a actuar como un filtro, ¿sí? Y el while no se va a acabar hasta que la respuesta sea correcta, ¿sí? Mientras que la respuesta sea incorrecta, el ciclo while va a seguir preguntando, seguir preguntando, seguir preguntando. Entonces, eso es una de las aplicaciones más, digamos, más importantes que tiene el ciclo while. Pero entonces, eso es básicamente el ciclo while, explicado de una manera más sencilla. Ya saben que esta es una condición y que es súper importante que cuando la condición sea correcta, se tiene que decírsele al ciclo while, hombre, la condición cambió, es correcta, ya es suficiente, salte de allí. Porque si no, vamos a generar un ciclo infinito. Cuando ustedes están trabajando con un while o con un ciclo for y se les vuelve infinito, de una vez vean la condición, ¿sí? Tienen que mirar la condición, si la condición está bien escrita aquí o si la condición la están trabajando dentro del cuerpo del while o dentro del cuerpo del for, ¿sí? Entonces, eso es como súper importante. Yo quería que cayéramos en ese error porque ese error es súper importante. Bueno, en cuanto a ciclo while, eso sería todo. Yo quisiera también, acá hablando de errores, este, yo quisiera que trabajáramos algo también. Alfonso, ¿Sí? ¿será que puedes dejarlo un poco más pequeño como para tomarle un screen y poder hacer el ejercicio ahora, por favor? Claro. Vamos a mirar. Ahí está todo el main, prácticamente. ¿Me avisas? Entonces, Listo, hablando gracias, Alfonso.
Ok, hablando de errores, eh, yo he estado viendo que es muy frecuente que nosotros simplemente usamos, por ejemplo, esta expresión es muy frecuente dentro de nuestros programas, digite un número. Nosotros queremos captar un número, ¿sí? Y entonces nosotros hacemos lo siguiente, y declaramos una variable tipo numérica y llamamos al inparse, ¿sí? Esto hasta este momento deberíamos tener mucha idea de qué es lo que significa. Se me fue. Ok. ¿Sí? Básicamente lo que está haciendo este programa es pedir un número y guardarlo en la variable número. Entonces acá yo voy a imprimiendo número sin la tilde, qué vergüenza. Entonces digo concateno con número, ¿cierto? Ok, básicamente este programa va a hacer eso. Me va a pedir un número y luego me lo va a imprimir. Super. 3, imprimiendo un número, 3. ¿Ok? Eso es súper sencillo. Hasta aquí nada nuevo sobre la vida. Pero, ¿qué pasaría si por error el usuario digita algo que sea así? 4H. Algo que no puede ser transformado a número. Y ahora digo por qué hablo de transformado. Aquí 4H me va a generar una excepción no controlada. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso es un comportamiento inesperado que el programa no puede manejar y se sale, se sale. Simplemente no te dice ni chao, buenas noches, no, simplemente groseramente se sale del programa y es algo que no puedo controlar. O sea, hemos estado trabajando así, con esta combinación de instrucciones. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿habrá alguna manera de trabajar ese error? Porque es que básicamente lo que estamos haciendo aquí es diciéndole, bueno, console read line solo sabe leer strings, ¿cierto? Entonces, él va a leerte un string. El 4H que yo digité ahí es un string. Un string es un conjunto de caracteres, ¿sí? Entonces, ese string simplemente se lo paso al in.parse y in.parse, ¿qué va a hacer in.parse? Uy, ahí estaba muy pequeña la... ¿Qué va a hacer in.parse? In.parse lo que va a hacer con ese string que le pasó el console read line, lo va a tratar de pasar a un entero. Pero caramba, o sea, si es 4H, ¿qué hace in.parse con un 4H? No sabe qué hacer, se vuelve loco y es por eso que el programa se cae, porque no puede ejecutar la acción para la que fue llamada, ¿sí? Entonces, eso es una excepción no controlada. Vamos a mirarlo nuevamente. Yo digité 4 espacio H. Esa expresión, ese es un string. 4, el espacio y la H, eso es un string. El console read line no tiene ningún problema con ese string, porque el especialista en leer string sí es. Pero cuando le paso a in.parse, el in.parse no va a saber qué hacer, no va a saber qué hacer. Entonces ahí es donde digamos, se nos genera el error que vimos ahorita. Vamos a mirar acá. 4H, le digito, y va a salir la excepción. Entonces, bueno, pero bueno, no podemos parar por eso. ¿Qué hacemos al respecto? O sea, ¿qué hacemos digamos, si nuestros programas queremos diseñarlo a prueba de ese tipo de errores? Entonces, yo he descubierto, investigando un poco, he descubierto una instrucción que es la siguiente. ¿Cómo sigue? Vamos a mirar. Yo voy a llamar a una instrucción que se llama, déjame, se llama, eh, espérame, lo he olvidado, increíble. Esa instrucción
es un... Ah, ok. Se llama try parse punto in punto, ahora sí, try parse console punto readline se me está olvidando, no, in punto, espera, déjame recordarla, por favor, in punto, ok, try parse, no sé por qué me estaba dando error. Bien, el try parse, digamos, traduce como intenta traducir, ¿sí? Intenta trasladar, try parse. Entonces, el try parse tiene dos parámetros. O sea, aquí dentro de estos paréntesis, yo le voy a meter dos parámetros. Uno de esos parámetros va a ser el console, el ya conocido console readline, ¿sí? Y el otro parámetro viene a continuación y es súper importante este parámetro, me pareció genial. Aquí utilizamos una palabra reservada que es out, y ya les explico para qué sirve el out, y luego defino yo una variable, en este caso es número, y esa es la instrucción del console write O sea, el del try parse, perdón. El try parse utiliza el console write primero, la lectura, luego una coma y viene el otro parámetro. Este parámetro lo que va a decir es, lo que leas por consola me lo vas a llevar, y por eso dice out, me lo vas a llevar a esta variable de tipo entero llamado número. ¿Sí? Try parse lo que va a hacer es intentar hacer eso. ¿Sí? Si la variable número se puede, efectivamente si el usuario digitó un número, entonces ese número se almacena en esta variable. Todo eso en una sola instrucción, ¿sí? Dentro de sus parámetros. ¿Ok? ¿Y qué pasaría? Vamos a ejecutarla para ver si esto realmente funciona. Vamos a ejecutarlo y vemos qué pasa si yo le digito un número normal, 56. ¿Sí? Él me va a imprimir imprimiendo un número 56. ¿Qué quiere decir eso? Que el try parse efectivamente dentro de esta variable me almacenó, que yo utilicé acá, me almacenó el número que yo le digité por consola. Pero ¿qué pasaría si llega lo indeseado? ¿Sí? Si yo digito un 4H nuevamente, ¿sí? Un 4 espacio H, ¿qué pasaría con la variable número? ¿Qué hace tryparse allí? ¿Qué hace tryparse? Entonces vamos a mirar. Imprimiendo número igual a 0. O sea, aquí nos damos cuenta que si el usuario no digita una expresión válida, el tryparse simplemente no se complica la vida y a la variable que esté aquí le pone el valor de 0. Eso es todo lo que hace tryparse. ¿Ya? Entonces es una manera de controlar las excepciones. Bien, yo esto ya digamos que lo entiendo un poco más y yo digo, bueno, pero la variable yo la estoy definiendo aquí. Solamente puedo utilizar variables que defina yo ahí dentro y si yo se la quiero poner a una variable que esté por fuera del try parse, por lo menos yo ese in número yo lo definí afuera del try parse. Por supuesto, o sea, yo lo puedo simplemente usar aquí, una variable que ya esté definida, ¿sí? Entonces, le estoy diciendo, aquí ya está definido, le estoy diciendo lo que lea por consola me lo almacena en la variable número. Si la variable número está definida previamente, yo simplemente pongo la variable. Si no está definida, ya saben que yo la puedo definir ahí mismo, después del out. Este out es obligatorio, ¿sí? Por eso me estaba dando un error ahorita, porque no me acordaba de ese parámetro. Además de esto, el try parse tiene algo que es súper chévere, la verdad, es súper genial, y es que toda esta expresión es de tipo booleano,
Si yo pongo aquí, miren que, no sé si se alcanza a ver, dice bool, o sea, que toda esta expresión es de tipo bool, o sea, toda esta expresión, el try parse le está dando un valor de verdad o un valor de falso. ¿Y de qué depende eso? Bueno, si el try parse logró leer y pasar a esta variable un número efectivamente, todo esto va a ser igual a verdad. Si no logró hacerlo, le pone a esta variable el número 0 y te arroja que todo esto es falso. Entonces yo puedo definir aquí una variable boolean, ¿sí? Lectura, y yo puedo decir, bueno, fíjense que aquí yo he definido una variable lectura que es igual a todo lo que ejecuta el try parse aquí. ¿Por qué es posible eso? Porque el try parse no solamente lee, no solamente asigna un valor a la variable, no solamente me controla la excepción, sino que además me puede decir si se pudo o no se pudo realmente realizar efectivamente la transformación, la lectura correcta. ¿Entiendes? Entonces ya yo, digamos que desde aquí yo podría como hacer lo siguiente, jugar un poco, ¿no? Lectura, vamos a combinar lo que acabamos de ver. Vamos a definir lectura primero. Vamos a decirle que es false. Entonces, while lectura sea falso, ¿sí? Vamos a mirar aquí. While lectura. Eh, aquí. Bien, expresión booleana. Cuando es expresión booleana, el igual son con dos iguales, ¿sí? Entonces, otra cosa, otra forma de escribir esto es mientras que no lectura, ¿sí? Esa es otra forma de escribir. Mientras no lectura, vamos a escribir, eh, vamos a hacer un if eh, no lectura. Vamos a mirar aquí. No, vamos a decirle if, sí, if no lectura, que me imprima eh, digite número correcto, ¿sí? Else, la lectura es correcta. La lectura es correcta, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer para que el ciclo while no sea infinito? Pues ya cuando la lectura sea correcta, entonces lectura. Bueno, bueno, es que aquí ese trabajo lo va a hacer el try parse, ¿no? Cuando lectura sea correcta, try parse le va a decir que esto es verdadero, entonces ya me va a permitir salir. Entonces, vamos a poner un poco más abajo. Ok, vamos a digitarle esto acá. Lectura, trypar console, bueno, listo. Entonces, if no lectura, console, ok, ejecutemos esto, a ver cómo se transforma. Número me está dando error, a ver, y número, ok, tan. A ver, variable local, número. Creo que static console. Vamos a mirar. Y número, bool false, while lectura, console digite número, lectura y try parse, listo, ok. No, vamos a quitar esto porque ya tenemos lo que quiero es evaluar acá.
Dijiste número, 34. La lectura es correcta y se sale, ¿sí? ¿Por qué fue posible eso? Porque fíjense que ya yo aquí no trabajé la condición de fin del while. Quien la trabajó fue el try parse, ¿sí? El try parse fue el que asignó el valor de verdad o de falso a la condición de fin, ¿sí? Mientras lectura sea falso, digite un número. Entonces aquí yo digité el número, lectura fue correcta y se ejecutó acá. Si lectura no es correcta, no saltó acá, dice la lectura es correcta y ya como lectura volvió acá nuevamente a la condición el while. Como lectura ya era verdadero, simplemente se salió. Entonces vamos nuevamente, digite número, vamos a digitarle el 4H. Dijiste número correcto, ¿sí? O sea, otra vez estamos viendo cómo el while es capaz de evaluar, ¿sí? De hacer como filtro para que la respuesta o lo digitado por el usuario sea correcto. Digite un número, entonces aquí se va a quedar así hasta que yo digite algo que es realmente un número. Pero fíjense que como el try parse trabaja, que incluso cuando le digito algo que no es ni siquiera alfanumérico, él me está controlando las excepciones, ¿sí? Y eso me parece súper, súper importante. No sé, para adoptarlo en nuestras labores, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos. Entonces aquí le voy a digitar un número y la respuesta es correcta, ¿ya? De esa manera está trabajando el try parse. Y otra cosa que podemos preguntarnos en este momento es, bueno, pero solamente trabaja con entero, o sea, digamos que si yo quiero trabajar con un decimal, ¿sí? Pues también va a trabajar con un decimal, ¿sí? Aquí me está dando error acá en número porque yo en número lo he definido como un entero. Entonces yo acá lo que tengo que cambiar sería el tipo de número y ya el try parse me puede almacenar allí el número, ¿sí? Entonces, eh, la lectura es correcta y vamos a decirle aquí que me imprima además número, la variable número, ¿sí? Ok, vamos a ver cómo trabaja con decimal. Digite número, entonces yo voy a digitarle un 4 o lo que sea, ¿sí? Me está filtrando otra vez con decimal, ¿sí? Entonces, la lectura es correcta y me imprime el número, ¿sí? Entonces también trabaja con decimal, trabaja con float. Tengo que cambiarle el tipo acá número para que me pueda almacenar la variable float, ¿sí? Tipo flotante. Entonces el try parse es como una especialización para cuando uno va a hacer lectura de números, ¿sí? Y aquí lo mismo, digite número correcto, ¿sí? La lectura es correcta y me está leyendo también esto. Y así con los demás tipos de números también, con todos los demás tipos de números, entero, float, decimal, etcétera, los que entero, unsigned, etcétera, ¿sí? Entonces esto es como básicamente el uso del try parse. El try parse no solamente, esta es digamos, es la sintaxis, ¿sí? La sintaxis del try parse es entonces, ¿sí? Tipo, punto, try parse, punto, ¿sí? Console. El console read line no es necesariamente por donde uno quiera leer el número, ¿sí? Porque por lo menos podemos estar usando unas ventanas emergentes. Entonces ya el console read line no entraría aquí, ¿sí? Entonces, pero también trabajaría perfectamente el try parse. Y luego la palabra reservada out es súper importante y luego la variable. El tipo de variable es súper, súper importante que sea el correcto porque no podemos almacenar aquí en float try parse, aquí no vamos a almacenar un número que no corresponda, que no sea casteable a float. Entonces, esa es como digamos, la potencialidad tanto de los ciclos como de esta instrucción try parser. Puede afinar aún más
nuestros códigos, puede hacer que nosotros trabajemos un código mucho más limpio, más filtrado, menos controlar las excepciones. Ya es importante que vayamos viendo el tema de controlar las excepciones y uno de las, digamos, de los motivos por los cuales hay más excepciones no controladas es precisamente la lectura de los números, porque estamos acostumbrados a utilizar el in-parse, el float parse, ¿sí? Pero yo les recomendaría el try parse, esa es súper, súper genial. La otra vez un compañero preguntó por el Skype que algo así, y yo le respondí, no, yo prefiero el try parse. Pero yo dije, bueno, en algún momento tengo que hablar del try parse. Y tenía ratitos que no lo utilizaba, por eso me estaba olvidando. Pero es súper, súper chévere así. Y bueno, compañeros, yo creo que eso era, por el momento, era todo lo que tenía preparado para trabajar. Yo quisiera en próximos encuentros que trabajáramos, ya hiciéramos ejercicios que fuéramos trabajando la lógica. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar mucho la lógica porque es un músculo que el programador tiene que trabajar. Que fuéramos trabajando la lógica al mismo tiempo que vayamos trabajando la teoría acá en el lenguaje y empezando a hacer, incluso, ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Saben qué podríamos hacer? Los ejercicios de la próxima tarea, del próximo trabajo a entregar. Una actividad. Sí, a la próxima actividad que precisamente trata de ciclos, por lo que leí, porque no ni siquiera he leído el banco de ejercicio, pero yo creo que le echamos una repasada a esta clase y luego nos vamos digamos, si luego nos vamos a los ejercicios, y nos equivocamos un poco dentro de los ejercicios, nos trabamos un poco, eso es súper importante porque eso es como cuando uno va al gimnasio y le pone el peso límite al músculo y el músculo está como tembloroso ahí, es un poco incómodo, puede ser, pero es lo que hace que el músculo se gane, ¿sí? Gane masa. Entonces aquí vamos a ganar, a ganar masa cerebral y en torno a la programación. Y bueno, eso me gustaría hacerlo en los próximos encuentros, ¿ya? Yo voy a detener un poco aquí la grabación